El tema que vamos a ver el día de hoy es referente a las controversias. De hecho, las últimas 2 semanas se han estado viendo los temas de la controversia, pero igual desde un enfoque social, un poco más social. El enfoque que le vamos a dar ahorita es un enfoque internacional, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y vamos a hablar en cuanto a la controversia, a sus soluciones pacíficas. En primer lugar, establecer que esto es algo que se realiza entre estados. Pertenece a la rama del derecho internacional, el cual se encarga de regular la relación entre estados, ya sea en su aspecto económico, político, social y cultural. Y así como internamente existen muchos conflictos, muchas controversias, muchas situaciones de confrontación, en el espectro internacional pasa igual. Los estados igual tienen conflictos, los estados igual tienen controversias, los estados igual tienen desacuerdos. Primero recordemos el concepto de persona, el cual establece que persona en el artículo 1 del Código Civil de Nicaragua, que persona es todo ser capaz de ejercer derecho y contraer obligaciones. El artículo 2 nos dice que las personas se clasifican en naturales y jurídicas. Luego nosotros vemos que el Estado, una persona jurídica, es la persona jurídica por excelencia. Por ende, es un ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Y así como usted, como individuo, pasa por diferentes conflictos en su vida, por diferentes etapas negativas, digamos, en este punto de vista en su vida, y luego busca cómo arreglarlos, cómo solventarlos, el Estado igual. Si el Estado es un ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, bien puede demandar a otro Estado o bien puede otro Estado demandarlo a él. Entonces, de la misma manera existen conflictos internacionales. Vamos a ver lo que serían las soluciones pacíficas de estos conflictos, cómo se realizan, cómo se resuelven, cómo se tramitan. Vamos a ver un poco de historia, cómo se ha venido desenvolviendo desde el aspecto tradicional hasta el actual y la relevancia que estos tienen para fomentar inclusive una cultura de paz dentro de la cultura y de la comunidad internacional. Yo le he podido comentar a ustedes en ocasiones que esta cultura de paz principalmente es de carácter personal, de carácter individualizado. Estar bien con uno mismo, estar en paz con uno mismo, con su ser, con su espiritualidad, con su físico, para luego poderlo transmitir en un aspecto social, en un aspecto colectivo. Pero, ya refiriéndonos al aspecto del derecho internacional, los estados también han pasado en procesos de guerra, en procesos de paz. Por ende, es importante conocerlo desde el tratamiento de ellos. ¿Qué vamos a abordar? Bueno, aquí tenemos el sumario, unos antecedentes, la codificación, unos cuantos principios que se refieren en cuanto a la solución pacífica de las controversias internacionales y luego los medios que están, tanto políticos como jurídicos. Vamos a ver las estipulaciones que están en Naciones Unidas en cuanto a este tema, la relevancia de Naciones Unidas en cuanto a la paz en general y a la seguridad internacional. En sus antecedentes, esto entre los estados son tan antiguos como los estados mismos. O sea, estamos hablando de una etapa post-comunidad primitiva. Producto de ello es que entre los pueblos de la antigüedad no era raro que hubiera conflicto armado, tanto por interés de dominación, conquista o bien meramente económicos. Esta guerra en alguna medida dieron origen a que los estados designaran representantes de sus estados ante otro y que su principal misión era la de preparar las guerras y concertar la paz. Entonces, tradicionalmente nos damos cuenta que vivíamos en muchos tiempos de guerra, muchos tiempos de conquista,
en muchos tiempos de ocupación internacional, de anarquía, y por ende solventar estas controversias internacionales era algo meramente bélico, meramente armado entre estados, meramente de invasión. No había tanto diálogo, no había tanto negociación. Era aquello armado de persona a persona, de nación a nación, y simple y sencillamente quien tendría más fuerza iba a dominar sobre el otro. Ya luego con la codificación, pues las cosas vienen cambiando un poco. La regulación de los procedimientos de arreglo pacífico, las controversias internacionales, data aproximadamente del año 1899, en el que se establecieron dos mecanismos para la solución de las controversias. En primer lugar, el arreglo pacífico de las controversias. Y en segundo, el recurso de la guerra, claramente por una justa causa de hacer guerra. Fíjense que en esta etapa venimos buscando cómo eliminar la parte bélica, la parte conflictiva de guerra armada entre estados, entre naciones. En primer lugar, ya establecimos que hay un arreglo pacífico de las controversias, es decir, los estados desde una forma pacífica tienen que solventar sus conflictos, sin llegar a la parte armada, sin llegar a la parte violenta, mediante el uso del diálogo, de la negociación internacional, de la mediación, de la conciliación y de otros medios. Pero en esta etapa todavía no existía una institucionalidad internacional como tal. Simplemente sabíamos que tratábamos de hablar, tratábamos de negociar, pero si no se podía, todavía estaba la guerra como una opción para buscar cómo solventar estos conflictos. Hasta la primera conferencia de paz de La Haya en 1899, existían únicamente dos procedimientos para arreglar las controversias. En primer lugar, el arreglo pacífico de las controversias, y en segundo lugar, el recurso de la fuerza sin más limitación que el establecimiento de la causa justa del recurso de la guerra. Vamos a lo mismo. Primero, ok, pues vamos a buscar la forma como arreglar esto de una forma pacífica, pero si no, ni modo, pues recurrimos a la guerra, recurrimos a la fuerza, y ahí que gane el más fuerte. Data el 2 de octubre de 1924, cuando se firmó en Ginebra un protocolo para la reglamentación pacífica de las controversias internacionales, que obliga a los estados a aceptar la jurisdicción obligatoria de la recién creada Corte Permanente de Justicia Internacional. Sin embargo, este esfuerzo por obligar a los estados fracasó al no reunir las firmas suficientes para su entrada en vigor. Esta corte fue uno de los primeros intentos jurídicos de arreglar las controversias internacionales. Todo lo anterior a la mediación, conciliación, negociación, diálogo, son medios políticos o no jurídicos. Por medio de la corte se trató de llegar a un acuerdo jurídico, es decir, así como entre individuos no logramos hablar, no logramos ponernos de acuerdo y decimos que pues vamos a los juzgados y que sea el juez el que decida, así por entre estados. Tratamos de dialogar, tratamos de negociar, no se pudo, que sea una corte competente quien lo decida. Pero en su momento no reunió las suficientes firmas y por ende la corte no tuvo la aceptación que se tenía previsto. La experiencia de las dos guerras mundiales creó un sentimiento en todos los estados que debería proclamarse que para el mantenimiento de la relación entre los estados debería existir la obligación de arreglar por medios exclusivamente pacíficos las controversias internacionales, lo que se encuentra enunciado en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Nuestra Constitución Política de Nicaragua, por ejemplo, en su artículo 5, reconoce el principio de solución pacífica de las controversias por los medios que ofrece el derecho internacional, que son los que estamos viendo actualmente. Lo que significa que en Nicaragua apoyamos todos los movimientos pacíficos del mundo. Nosotros nos damos cuenta del aspecto constitucional dentro del deber ser, que Nicaragua no es un país que promueva la actitud bélica entre las naciones, sino una solución pacífica para tratar de dirimir cualquier conflicto internacional. Acá tenemos ya la parte de la obligación de no recurrir
a la amenaza o al uso de la fuerza. Uno de los propósitos de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional, que es algo extremadamente corto de redactar, pero extremadamente poderoso de ejecutar, de aplicar y sobre todo de garantizar. Imagínense, mantener la paz y la seguridad internacionales. Aquí vemos que ya estos establecimientos en el derecho internacional de la paz, en cuanto a la solución pacífica de las controversias, se da la verdad que producto de la guerra. Vienen, se dan las guerras, se dan las muertes, se dan las desigualdades, y en un momento desgastante en que la comunidad internacional dice basta, necesitamos arreglar de una forma pacífica, hablemos, negociemos, ya suficientes muertes, ya suficientes cambios, ya suficientes cosas por lamentar, hablemos. Las principales guerras en el mundo siempre se van a solucionar dialogando, hablando. Entonces, ya acá con la creación en estos tiempos de las Naciones Unidas, se dan los primeros procesos de paz, los primeros procesos de solución pacífica. Y miren que el propósito, mantener la paz y la seguridad internacional. Algo corto, pero extremadamente complejo de lograr. Y bueno, ¿por dónde? Por medio de los medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. Un principio de justicia que obviamente no es el principio establecido en los tiempos romanos. En los tiempos romanos la justicia era una justicia, digamos, bastante cruel. Actualmente, justa para ellos, cruel para nosotros. Los tiempos actuales de nosotros, me imagino que para los romanos habría sido una justicia muy suave, muy delicada, muy persuasiva. Y es que hoy en día la justicia moderna, dentro del derecho internacional, es una justicia muy humanitaria. El ajuste o arreglo de controversia internacional en la búsqueda de este objetivo, la Carta se funda en dos principios, la Carta de las Naciones Unidas. En primero, el no recurso a la amenaza o al uso de la fuerza, y el segundo, la solución de las controversias por medios pacíficos exclusivamente. Luego acá tenemos el primer principio, el principio del no recurso a la fuerza. Reconocido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece en su parte literal, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, estableciendo firmemente los principios de paz. Tal amenaza, establece la Carta, o uso de fuerza, constituye una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales. Y en esta circunstancia vamos olvidándonos de lo bélico. Ya acá la guerra no es la última opción, no. Ya acá todo, absolutamente todos los medios tienen y deberán de ser exclusivamente pacíficos. La obligación de no recurrir a la fuerza es referida también en diversos textos constitucionales de los estados. Así, por ejemplo, en Nicaragua, en su constitución del 87, se reconoce en el principio, en el artículo 3, la lucha por la paz. Continúa el artículo y lo establece, son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Es decir, como les decía, desde el punto de vista del deber ser, la Constitución Política de Nicaragua vela por la paz, vela por todas las soluciones pacíficas reconocidas en el derecho internacional, no promueve las soluciones por medio de conflictos bélicos. Ahora bien, referente a la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, la segunda obligación que se impone en el contexto de la solución de las controversias internacionales es la que lleva a los estados a resolverlas por los medios pacíficos. La consecuencia lógica de la primera obligación relativa al no recurso a la fuerza se trata también de una norma de origen consuetudinario, codificada en la Carta y reafirmada en instrumentos y textos ulteriores. A la vez, se trata de una norma de carácter universal, recogida también en los instrumentos regionales, que nos referimos
a organismos de carácter regional, a organismos de carácter supranacional. La obligación de solucionar las controversias por medios pacíficos está claramente recogida en el artículo 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas, el que establece en su parte literal: los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por los medios pacíficos, de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. Ya les dije hoy en día lo que significa un término de justicia. La libertad de escoger el medio de solución de controversia es un principio firme del derecho internacional. Es decir, los estados de mutuo acuerdo se pondrán y establecerán por medio de qué principio y por medio de qué medio, si jurídico o político, van a solventar las soluciones, las controversias internacionales que ellos tengan. Por ejemplo, hasta hace no mucho yo logré ver en un foro internacional, el cual estuve participando, que dentro de todos los medios de soluciones pacíficas a las controversias internacionales, el último por agotar debe de ser el jurisdiccional. Aunque no es algo tan taxativo, pero sí debería ser de esta manera, e inclusive algo práctico, porque hoy en día si uno lleva estos conflictos, digamos por ejemplo a la Corte Internacional, nos damos cuenta que ella lo primero que va a valorar es que si agotamos los otros medios, si existió una investigación internacional, si existió una conciliación, si existió una negociación, si existió una forma de solventarla mediante la diplomacia. Si ya ve que no hay nada más que hacer, entonces viene la Corte, reconoce la causa y busca cómo dirimir la controversia. Pero si la Corte ve que los estados simple y sencillamente de un solo llevaron el caso ante la Corte, no lo va a admitir, porque va a decir: existen otros medios pacíficos previos de llegar a la Corte, los cuales ustedes no lo han agotado, agótenlo. Y si no hay solución, llegan a la Corte, porque a la Corte es coercitiva. Ya la Corte no va a consultar, ¿les parece o no les parece? No. Ya la Corte va a decir, esto se va a establecer de tal manera, les guste o no les guste. Bien, en cuanto a la clasificación de los medios de solución de controversia, existen dos medios de solución. Uno, los medios políticos, como les decía, y dos, los medios jurídicos, que son los últimos medios. Los medios políticos no jurisdiccionales, los procedimientos no jurisdiccionales, conocidos también como medios políticos, son aquellos en los que el acuerdo depende necesariamente de la voluntad de las partes, sin que el acuerdo final sea en sí mismo con carácter obligatorio. Es decir, vienen los estados y dicen, mira, bueno, hagamos una negociación internacional, establecemos una delegación, yo voy a establecer otra, y que simple y sencillamente hablen, negocien y lleguen a un acuerdo. El acuerdo que llegue, nosotros, de mutuo consentimiento, vamos a respetarlo y vamos a establecerlo dentro de nuestro ordenamiento del derecho interno. Pero, aún así, hay un principio de buena fe en el cumplimiento de las relaciones internacionales. Pero, si el Estado no lo quiere cumplir, no se encuentra exclusivamente obligado a cumplirlo. Aunque hay otro principio que se llama el principio de pacta sunt servanda, que es simple y sencillamente que lo pactado debe cumplirse. Si los estados se pusieron de acuerdo, si los estados firmaron, si los estados ratificaron algo, debe de cumplirse. Por eso el principio pacta sunt servanda, que lo pactado debe cumplirse, pero no es obligado. Aún así, el Estado pactó, el Estado dio su consentimiento, firmó, ratificó, lo empezó a ejecutar, pero resulta que el día de mañana no lo quiere seguir cumpliendo. Bueno, es un Estado libre, un Estado soberano, no debería de hacerlo porque va en contra de los principios del derecho internacional, pero perfectamente puede hacerlo. Ahora, agotó todos estos medios no jurisdiccionales. ¿Qué le queda por hacer? Bueno, recurrir ante la Corte. Primero, en dependencia del conflicto que tenga, va a ver ante qué medio jurisdiccional en primera instancia va a comparecer hasta poder llegar, Donde dice participante, ahí lo puedo ver. a la parte de las distintas cortes. Dame un segundo.
Bien, continuamos. ¿Alguna característica de estos medios no jurisdiccionales? Una, la solución de las controversias se hace al margen de la aplicación de normas del derecho internacional positivo, es decir, un derecho internacional vigente, un derecho internacional que se aplique, que no esté derogado, sino que puede tener en cuenta factores políticos y oportunidad externa al derecho. La solución propuesta se hace obligatoria solo mediante el acuerdo entre las partes, al que al no haber aceptación por las partes carece de valor jurídico obligatorio. Una vez elegido de mutuo acuerdo el procedimiento de arreglo, los estados partes conservan su libertad de acción y decisión. ¿Cuáles pueden considerarse como estos medios políticos no jurisdiccionales? Bien, la negociación diplomática, los buenos oficios y la mediación, la investigación internacional y la conciliación. En muchos casos, diversos organismos establecen a veces la investigación internacional, que te dicen, mira, antes de ver qué, pues investiguemos. Vamos a establecer todo un comité encargado para investigar tal controversia y que determine y dé un informe al respecto. Que la investigación dio por resultado tal y tal cosa. Bueno, conforme la investigación, a lo mejor llegamos a una negociación diplomática. Llamemos a los estados, llamemos a los representantes internacionales para darle a conocer los resultados de la investigación y que ellos puedan solventar. Hubo un acuerdo, firmaron, arreglaron, están velando correctamente por los principios del derecho internacional. A cada estado le va a tocar dentro de su derecho interno el cumplimiento de dicha negociación. No lo hubo o lo hubo parcialmente y uno de los estados aún no está conforme y ya votó todo. Bueno, hasta entonces puede recurrir ante las instancias jurisdiccionales, siendo la máxima claramente la Corte Internacional de Justicia.